Muy bien, véngase ahora conmigo, vamos a Levítico. Amén. Capítulo 4. Y vamos a la segunda parte del pecado. Y póngale mucha atención aquí. Vamos a leer, vamos a hacer una lectura grande. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre las ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echa la ceniza será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos. ¿Y qué dice? Y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre,
y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló.
o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Palabra de Dios. Tanta matanza, ¿verdad? Bien, amados, vamos a la segunda parte. La provisión de Dios para su pueblo. Dios sacó a Israel de Egipto. Conoce el corazón de Dios, porque el propósito de la ley dice que la ley es santa y la ley es espiritual. Escúchame bien. Dios escogió a Israel, lo eligió y lo sacó de Egipto para sí. ¿Ah? Cuando ya Dios los llevaba al desierto, ¿qué dijo Dios de Israel? Pueblo santo. ¿Qué dijo Dios de Israel? Pueblo santo. Especial tesoro. Checa. Pueblo santo, especial tesoro. ¿Sabe qué dice Isaías? Dijo Dios: pueblo que no miente. ¿Qué dijo Dios de Israel? Le creó lo santo y especial tesoro, pero de que no mienta, como que aquí ya no entiende. Si Israel no miente y yo estudio que sí mintió, entonces Dios está mintiendo. Cuando Él te dice que eres santo, está mintiendo. No sabe que todavía ni podemos. Pero Dios le llama a las cosas que no son como que si fuese. Y por la palabra será hecho. Entonces, si dice que eres perfecto, te llama perfecto aunque todavía no lo eres, pero por la palabra serás hecho. Esa es la esperanza de su corazón de mi Dios. Entonces, cuando ya estaban en el desierto, le empieza a dar los mandamientos. No adulterarás, no fornicarás, no esto, no. 613 veces. No. Y Israel estaba hasta espantado. No. Y luego la amenaza. Primero el mandato, la autoridad, la firmeza. Ahora viene la amenaza. Si tú quebrantas esto, te viene esto y esto. Y no, pues pobre Israel. Por aquí no hagas esto, por aquí te viene esto. ¿Ah? Dios acabó. No pequen. No hagan esto. Y si pecan, les viene la muerte. Mátenlos a pedradas. Pero como Dios ya sabía que iban a pecar, y si hija, si aplicamos esta ley me quedo sin nadie. Escucha a tu Dios, hermano. Conoce a tu Dios, porque luego ya tú no hagas esto, porque si lo haces te viene esto. Pero cuando leemos estos versitos que leímos, si tú analizas, Dios hizo una provisión porque Él sabía que iban a pecar. Todavía ni pecan, ya les está preparando la provisión. Escucha bien. Ese es el Dios que te predico, el Dios de la Biblia, el Dios que no amenaza. Y si te amenaza solamente para medio alinearte, pero Él sabe que a pesar de la amenaza vas a fallar. Mira lo que dice ahí en el 4:3. Dice: si el sacerdote ungido pecare. Había pecado. Todavía no pecaba el sacerdote. Si apenas lo escogió, si apenas le está dando mandamientos.
Apenas lo está instruyendo. Pero ¿qué dice? Si el sacerdote ungido pecare. O sea, eso por si llega a pecar de aquí de un año, de aquí a 2, en el futuro. Hermano, no pecan los ungidos. No pecan los megapóstoles. Pues el momento que se pusieron megas, ya pecaron. Hermano, aquí te está avisando que los ungidos van a pecar y los sacerdotes. Mi hermano, por eso Pedro pecó y quedó registrado para que también los siervos pecan. Siervo que no peca no sé ni qué hace aquí. La tierra no es para los perfectos, es para los que se están perfeccionando. Pero chica, si el sacerdote pecare, todavía no peca el sacerdote. Apenas lo escogió, apenas lo apartó, apenas lo trajo de Egipto al desierto, apenas llegaron al monte Sinaí. Ya le dijo, no hagan esto. Y si hacen esto, les viene esto. Todavía no peca el sacerdote, pobrecito, tal ni lo escogen. Porque todavía no se declaraba que Aarón era sacerdote. Pero por si el sacerdote ungido pecare, van a hacer esto y esto y esto, y lo perdonaré. Todavía no peca, le está anunciando y garantizando el perdón. Y eso no te lo vas a saber hoy, para que no estés ahí. Me habrá perdonado, ya está garantizado tu perdón. Checa, todavía no peca. Pero por si peca, traigan un cordero, un borrego, un becerro, lo que sea, un puño de harina. Traigan algo que confiese el pecado y será perdonado y obtendrá el perdón. No está diciendo Dios, pues, déjame juzgar el caso, a ver si me convence. No, hermano, el Dios está haciendo provisión porque Él sabía que su pueblo iba a seguir pecando. Entonces, checa, si el sacerdote, eso del sacerdote para mí representa los ministros. Los ministros pecamos. Que no nos enteremos, bueno, porque Dios los cubre. ¿Y por qué los cubre? Porque Él sabe que si nos enteramos, ¿cuánto daño pasaría a las iglesias? Si apenas uno se descubre, ya se deshizo la iglesia. Ahora imagínate que Dios sacara los pecaditos de toditito los ministros. Se desaparece la iglesia. Si yo peco y Dios no me lo descubre, no creas que porque dice, ay, mijito, no te voy a hacer pasar vergüenza. No, si no te descubre porque amo a mi pueblo. Y yo te perdono y lo tratamos aquí entre nos. Pero arréglate y corrígete. Porque si insistes, entonces no me va a quedar de otra. El problema es que como Dios no dice al momento nada, uno sigue y sigue y sigue. Yo le decía a la iglesia, Dios cuando te quiere corregir te lleva una vergüenza pesada y a un dolor gravísimo para que nunca se te olvide y no lo vuelvas a hacer. Y nosotros tristemente esperamos hasta allá porque no sabemos entender la bondad de Dios. Entonces, mi hermano, eso de que el sacerdote pecare representa a los ministros. Dios sabe qué pastor va a caer, qué profeta, qué va a caer. Dios lo sabe, no está preocupado, no está espantado. Ya hizo provisión. Entonces, checa. Pero aquí el punto, mis hermanos, si usted analiza que todos los que pecaran más adelante no podían solo confesar el pecado, tenían que traer algo para la expiación. Y cuando hablamos de expiación, ya usted entiende que usted no consigue el perdón de Dios si pecas de nuevo, al menos que tú te acerques a su trono de gracia con la sangre de Jesús, a través de Jesús. Si nada más tú pides perdón, te arrepientes, sin Jesús, Él no perdona. Entonces, mi hermano, aquí vemos lo que es el sacerdote. ¿Amén, mis amados? Y empieza a explicar cómo se tenía que sacrificar el buey por el sacerdote. Pero mira el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro, checa, el pueblo de Israel ya lo tenía Dios ahí, pueblo santo, especial tesoro, pero decía, cuando alguna persona pecare. Dios ya le dijo, no hagan esto, no hagan esto, pero Él sabe que somos polvo.
cuando alguna persona pecare. Dios ya sabe que van a pecar. Pero nos vamos más adelante, mis hermanos. 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, checa, pecado congregacional. Hermano, escúcheme, mis hermanitos lindos de mi alma del Señor. Y se lo digo de sinceridad. Usted y yo, cuando llegamos tarde al culto, estamos pecando la congregación contra Dios. Porque Dios no es cualquier patrón que si quiere que me reciba, si no me regreso por mi casa. No, hermano, cuando usted llegamos tarde, la congregación estamos pecando contra Dios. Cuando nosotros, hermano, están ahí los niños haciendo ruido y nadie queremos decir, chamaquito, siéntate, papá está adorando algo, estamos pecando por no tener orden en el culto. Dios es santo, la presencia es santa. Y Él no puede manifestarse donde hay desorden. Todos son pecados congregacionales. Pero Dios ya sabía que iban a pecar Israel en eso. Ya lo sabía. Todavía no habían pecado. ¿Sabía que iban a qué? Iban a pecar. Y de ahí del 13 nos seguimos para adelante. Y nos vamos al 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios. Cheque, cuando pecare, ¿quién? Un jefe. Y eso habla, mis hermanos, de tu patrón. El jefe del estado, el jefe de la nación, el jefe de ahí, de Tullehualco. También ellos pecan. Y Dios no está espantado, al contrario, nos pide orar por ellos. La iglesia a veces no estamos obedeciendo los mandamientos. A ver, hermanos, díganme, ¿cuánto se está dando atención para orar por el presidente de Tullehualco? O alcalde, como se llame. Si la iglesia no oramos por él, no estamos obedeciendo a Dios. Eso quiere decir que vivimos unos cursos bíblicos muy desordenados. No sabemos ni en qué andamos. Muchas palabras, pero no sabemos qué es lo que tenemos que tomar para empezar a hacer acción. Y eso también es pecado. Mi hermano, no hay un día que no ore por su presidente. Y son libres. ¿Por qué? Porque la Biblia no es nada más para estudiar y a ver qué se me queda. No, vamos acá, dice el Señor, por presidente. Vamos a apuntar un papelito. Nuestras oraciones, vamos a hacer esto. Dice la Biblia, orar por los reyes. Vamos a orar por ellos. Pero si nosotros no queremos, o sea, no abrimos nuestro entendimiento para eso, podemos aparentemente orar por mucho y no estar orando por nada. Hay que sacar bien lo que Dios nos manda a orar. Y hay que dedicarnos y entregarnos para esas oraciones. No lo que se me ocurre en la mente y en el corazón. Aquí tiene porque hay que orar. Pero entonces un jefe, los jefes también pecan. El jefe de la casa peca. Y Dios no está diciendo que ya pecó. Por si pecare. O sea, Dios sabe que en el futuro va a pecar hasta el jefe. Amén, mis hermanos. Y no espera, Señor, que tú digas, me cambio de trabajo, Señor. 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no sean de qué, ya se está hablando, aún si la persona de qué, del pueblo. Pero siguiendo más adelante, capítulo 5, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Escúchame bien. Si de pronto la hermana Eli ve algo malo en mí y ella no me lo dice, mi pecado también está sobre ella. ¿O no lo dice Ezequiel? Si tú ves y no lo dices, su sangre te la demando de la persona. Escúcheme bien. La ignorancia mata al pueblo. 2. Si la hermana Eli me vio un pecado
Y ella, yo le digo, hermana, pero no diga nada. Ella se convierte en un cajoncito del diablo. Porque yo la estoy usando para guardar mis secretos. Si yo le digo, hermana Eli, lo que pasa es que la hermana, la hermanita Fran, así, pero no vaya a decir nada, hermana, es porque yo le tengo confianza. Si ella se calla, ella se vuelve mi cómplice en el pecado delante de Dios. ¿Tan pecador el que mata a la vaca? Como el que le agarra la pata. No te conviertas cajoncito de nadie. Yo cuando alguien me dice, mire pastor, le voy a contar algo, pero pues me gustaría que no se supiera, y mejor no me cuente, mejor vamos a orar. O dos, ya que me lo contaron, bueno, tú dices, o hablas tú, o hablo yo. Le doy la oportunidad que hable ella, por cuanto ella es la del problema. Y voy a esperar un tiempo, pero si no lo hace ella, entonces lo voy a tener que hacer yo. Porque yo no voy a participar en pecado ajeno. ¿O no dice Pablo esto? Sí. Ahí dice que es pecado. Y Dios sabía que eso iba a suceder en el pueblo. Él ya sabía. Y estaba espantado, ¿no? Les estaba dando una provisión. Amén, mis amados. Amén. Dos, así mismo la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo y no le echare de ver, si después llegara a saberlo, será ¿qué? Culpable. O si alguno jurara a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquella en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová ¿qué? Por su pecado que cometió. Ahora escúchame bien, no es solo confesar, es necesario la fe en la ofrenda de Cristo. Pero hay otra cosa. No es solo yo le pido perdón a Dios y pongo mi fe en Cristo que me perdona. Tienes que ponerte en paz con las personas. ¿Por qué cree que muchos no tienen perdón? Porque yo soy muy bueno hablando mal de la hermana Eli, ¿no? Pero ya que sé que estoy mal, ay Señor, perdóname Señor, pero no le voy a decir a ella, Señor, qué vergüenza, Señor. Nomás entre tú y yo. Y dice, Señor, si tú no vas allá, no te perdono. Es más, si yo peco contra ella para que Dios me perdone, cuando yo le estoy pidiendo perdón a Dios, primero Él va a ver si ella ya está en paz. Yo no puedo ir a Dios a pedirle perdón cuando ese corazón está lastimado, porque entonces Dios no me perdona. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. También por eso es muy fácil pecar, pero ya reconciliarnos hay que... No, Señor, nomás pillo. Ahí, el Espíritu le habla. El Espíritu pecó. Escúchame bien. Si no perdonas, tampoco yo te perdono. Esa es la ley. Y muchas veces nosotros solamente como acá entre nos piden perdón y todo, y la hermana es que se muera. No, hermano. Si yo ofendo a la hermana Eli, Dios solo me va a perdonar cuando diga, Dios, perdóname porque lastimé a mi hermana Eli. La mirada de Dios desciende allá y ve que está en paz y su corazón ya regocijado porque dice, ya me puse en paz con mi hermano, él vino, le perdoné porque vi su humildad. Dice, Señor, así como fuiste allá, yo te perdono. Y eso es lo que el pueblo tenemos que aprender. Y si nos da vergüencita, pues entonces mejor ni hablamos. Otra vez, somos buenos para pecar, pero ya no somos tan buenos para pasar un rato la vergüenza. Hay gente que dice, yo prefiero un rato de vergüenza que una eternidad en el infierno. Eso es entendimiento, hermanos. Amén. Y entonces seguimos para adelante. Vamos a ir al verso 15, 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerre las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. 16. Y pagará lo que hubiere defraudado.
Aquí cuando dice, si alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Escúchame bien. El diezmo es santo de Jehová. Y cuando usted no lo da, usted está pecando contra las cosas santas de Jehová. Cuando usted no da el diezmo, usted está pecando contra algo santo. 2. La ofrenda es santa de Jehová. Cuando usted no lo da, está pecando contra la ofrenda. Contra Dios por la ofrenda. Escúcheme bien. Las primicias son santas de Jehová. Cuando no se le da primicia al Señor, se está pecando con las cosas santas. Cuando Dios, el Espíritu Santo, te pone en tu corazón, en tu mente, cantarle un corito a Dios, y tú no pasas aquí, estás pecando contra algo santo. Escúchame bien. Cuando este templo está ungido para cosas santas y se llega a hacer cosas que no son de acuerdo a la santidad de Dios, se está pecando contra el templo. Eso es las cosas santas. Cuando el diezmo y la ofrenda, que es cosa santa, y nosotros que tomamos decisiones sobre ello, si gastamos para algo que no está aprobado por la Biblia, estamos pecando contra lo santo. O sea, cuando dice todas las cosas santas, es contra todo lo que se consagró para Dios. Si ahorita yo tengo aquí mi batería, yo digo la batería es para alabar a mi Dios, pero después al rato me decepciono, me enojo y me voy y me llevo mi batería, estoy pecando contra Dios. De hecho, los instrumentos no son de nadie, solo son de Dios en la iglesia. Eso es bien importante entender. Y para que alguien toque los instrumentos, tiene que ser personas santificadas. Porque si llega a tocar una persona que no es santificada, se está pecando contra las cosas santas de Dios. Eso es muy importante, mis hermanos. Apenas me habló el Señor de algo que se me había olvidado ya. Y tuvo que hablar por alguien que le vino el Espíritu. Me volvió a recordar, hermano. Y yo tuve que entender que yo, no es que se me había olvidado, simplemente no lo tenía, dijéramos, vigente. Pero también es bien triste ver cuánto cristiano, si tú eres una persona que cuida la santidad del Señor, siempre te van a atacar como extremista, legalista, exagerado. Y eso te lleva a apartarte también. Pues gracias a Dios por aquella sierva que Dios le tuvo que hablar en visión y que me lo dijera. Hermano, aún para tocar un instrumento, nosotros, bueno, yo tengo esta enseñanza. Cuando se va a ensayar y son personas nuevas que van a ensayar, tienen que tener su lugar aparte del ensayo y sus instrumentos aparte del ensayo. Tiene que haber instrucción, entendimiento, oración, entrega, devoción, consagración, antes de que pasen aquí al frente a cantar, a tocar. Cuando no lo hacemos así, estamos pecando contra las cosas santas de Dios. Por eso no podemos, dice la Biblia, no pondrás aceite sobre la carne del extranjero. Aún para ungir el aceite, si nosotros apartamos el aceite para algo santo y agarramos el aceite para lo que se nos antoja, estamos pecando contra cosas santas. No podemos ungir a un hermanito emocionado, emocionada. Yo quiero servir, pónganme aceitito para servir. No, antes de poner el aceite a una persona, tenemos que ver que Dios lo probó y lo aprobó. Cuando no hacemos las cosas a manera de la Biblia y lo hacemos a nuestra manera, estamos pecando contra las cosas santas. Eso es bien importante entender. Entonces Dios sabía que aunque Él dio las instrucciones de cómo hacer las cosas, ya sabía que se iba a pecar contra eso. Y que dijo por hierro y por ignorancia. Vean esa palabra, por hierro y por ignorancia. Pero como si es pecado, hermanos, Dios no está diciendo, ay, pecos de ignorancia, pues no hay problema, no es pecado. No, es pecado, aunque no se haya dado cuenta.
Eso es bien importante, hermano. De lo que dice los pecados, ¿qué? Inconscientes. Amén. Amén. Entonces, al capítulo 6:2 nos dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, dejado en su mano, o bien robar o calumniar a su prójimo, o bien hallado lo perdido, después lo negar y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿qué dice? Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Entonces, escúcheme bien. Otro de los puntos: si la hermana Fran me confió un disco, me gustó, y ahora que me lo pide me hago que no sé dónde lo dejé, eso es pecado. Para que Dios me perdone ese pecado, no solo tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que devolvérselo. Y si yo agarro por ahí 100 pesos del diezmo para algo que no es, no dice el Señor solamente pide perdón. Regrésalo y añádele una quinta parte más. O sea, te tomaste 100 pesos, échale 120 y yo te perdono, pero tráeme la expiación. Checa, a nadie le dijo solo te perdono porque lo confesaste. Se necesitaba que la expiación. Entonces, aquí nos deja ver, hermanos, que aunque Dios ya le había dado mandamientos a Israel, ya le había dado sus amenacitas por si pecaban, pero como él sabía que a pesar de todo eso iban a pecar, les preparó una provisión de perdón, aunque todavía no había pecado. Ahora, pero era necesario ¿qué? La ofrenda de la expiación. Eso, además, si tú te das cuenta, no se escapa en ningún lado. Hasta el pobre, aunque no tuviera nada, tenía que tener un puño de ¿qué? De flor de harina. Pero si tú analizas, hermano, todo esto, Dios no quería solo la sangre. Cuando Él explica bien esto de la expiación, fue bien detalloso el Señor. Y más, que era para salvación. Si tú analizas, Dios dio buenas instrucciones y con mucho cuidado de que se tenía que quemar todo hasta el estiércol. Bueno, la pregunta: si ya la sangre se la depositaron al Señor, ¿por qué quemaron un becerro que se lo pueden comer los sacerdotes? ¿Por qué quemar un cordero que sabe rico en misiones? ¿Por qué Dios a la expiación siempre tenía que quemar y tenía que arder? Y al estiércol, los pies, los riñones, todo tenía que arder. Porque el cuerpo de Jesús tenía que entrar al infierno. Eso no era nada más ahí porque sí. Si usted analiza todas las demás ofrendas, dijo quemen una parte y una parte que se la coma el sacerdote. Pero el de la expiación no, hasta el estiércol tenía que quemarse. Porque escucha bien, Jesús toma tus pecados en el bautizo, es castigado por tus pecados en la cruz y deshizo tus pecados en el infierno. Él fue al infierno a deshacerse de los pecados. Y ahí, si nosotros aceptáramos que Jesús no entró a donde fue el rico, sino entró a donde fue Lázaro, entonces el cordero no se quemó como dice la ley. Violación de ley sería. Pero Jesús dice que cumplió hasta la jota y la tilde. Entonces, cuando se dice condenación, es deshacer. Cuando decimos que recibieron esta condenación es porque al ir a deshacerse de los pecados,
Él sufrió lo que nos tocaba a nosotros. Correcto, también es condenación. Ajá, condenación, pues la condenación del infierno. Pero la condenación está hablando de nuestra condenación. Sí, la nuestra, claro que Él no fue por Él. Está hablando de la nuestra, pero es lo que estoy hablando aquí. Porque Él tomó nuestro lugar. Yo creo que podría ser que como que representaba esas cosas inmundas como el estiércol y la grasa. Toda esa inmundicia pues es lo que se quema de nosotros, pero a través de Jesús en el infierno. Exacto. Eso es inmundo. O sea, cuando sacamos de mi hermano, todo eso tiene significado, el estiércol, la grosura. Esa grosura más te sorprendería lo que es. Pero ahorita no vamos a entrar en ese tema. Entonces, nosotros vemos que mira lo que Él les dice. No habían pecado, por si pecaren hacen esto. Es como que Dios está dando dos leyes, ¿no crees? Mira una ley, no hagas esto porque si lo haces morirás. Otra ley, si lo haces, haz esto y te perdono. Ley y gracia. Aún desde la ley está la gracia de Dios. Por eso dijo Jesús que lo más importante de la ley es fe, misericordia, justicia. Pero mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Nosotros leemos en el verso 20, al último del verso 20, ¿qué dice? Y obtendrán. ¿Y obtendrán qué? No, en el 4:20. Dice, y obtendrán el perdón. Checa esa palabra. Y obtendrán. ¿Está diciendo si puede? No está diciendo si puede. Está diciendo que será. Checa, todavía no habían pecado, pero si pecaron, obtendrán perdón. Como que no está Dios ahí a ver si se puede. ¿Por qué Dios da una seguridad y obtendrán perdón? Para que no le estén pidiendo perdón dos veces. Ya está garantizando el perdón. Pero mira lo que dice el verso 26 también al final. Y tendrá. ¿Qué dice? Perdón. Y tendrá perdón. Verso 31 al final. ¿Qué dice? Y será perdonado. Verso 35. Y será. ¿Qué dijo? ¿Y será qué? Perdonado. Verso 5:10. Y será perdonado. 5:16. Y será. Verso 18. Y será perdonado. 6:7. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. ¿De qué? De cualquiera de todas las cosas de que suele ofender. Obtendrá perdón de cualquiera de las cosas que suele ofender. Si aquí en el corazón está la fornicación, al fornicar ofender a Dios, tendrá perdón de la fornicación, tendrá perdón del adulterio, tendrá perdón del robo, tendrá perdón de los malos pensamientos, tendrá perdón del chisme, de todo, dijo él. No dijo, le perdono unas cosas y otras no. Pero está garantizándote perdón a futuro si tú pecas de nuevo. Cuando Él dice no hagas esto, no hagas esto, el deseo del corazón de Dios es que no peques. La meta de nosotros debe ser llegar un día a no pecar, pero sin olvidar que todavía estamos en una naturaleza que todo el día vamos ¿qué? Pecando. Ahora, véngase a Hebreos. Ya vimos aquí lo que era en la ley donde había machitos, sacrificios de machos cabríos. Amén, mis amados. Amén. Pero vamos a ver. Capítulo 10, verso 3.
Amén. Verso 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer. Entonces inmediatamente el Señor cambia la ofrenda de la expiación. En lugar de becerro, ternero, cordero, borrego, chivo, tórtolas, palominos, ahora pone ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Ok. Pero mira algo muy importante. Vamos al capítulo 9. Mira el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Muy bien, ahora ya no son borregos, ya no son machos, ahora es Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos perdona ¿qué? Todos nuestros pecados. Los pecados. Ok. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? No peques más. ¿Qué dice Cristo? No peques más. Eso le dijo al adúltero. ¿Qué le dice al paralítico? No peques más para que no te venga algo peor. Y muchas veces, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nos quedamos aquí con el no peques, no peques, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando peca, me voy a castigar. Ese miedo a Dios por haber pecado proviene de la ley de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque si haces esto, te viene esto, te viene esto, te viene esto. Ya viene eso. Y estamos tan centrados en el Dios que no hagas esto, y hacemos una imagen de Dios absoluta aquí, que no podemos ver el Dios que actúa diferente después de haber pecado. Entonces, ¿qué dijo Cristo? No pequen y no hagan esto. La pregunta, ¿qué dice Juan? Que todos los días, ¿qué? Hijitos, esto les escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Entonces, escúcheme, la intención de la enseñanza, el propósito de la enseñanza de no hagas esto, es para que no peques. Es una enseñanza con un anhelo de que Dios quiere lograr a que tú no peques, sin que Dios se olvida de tu condición pecaminosa. Él dice, hijito, les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dijo? Abogado con el Padre. Abogado tenemos
¿Cómo se llama eso? Provisión por si volviste a pecar. Provisión. Abogado tenemos. 2. ¿Qué dice? Acércate a su trono de gracia con corazón ¿qué? Sincero y confiadamente. ¿Por qué? Porque aquí dice que Jesús es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Él es, ¿qué dijo en Hebreos? Dice que Él es, vamos a leer otra vez, en el capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué es Jesús? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Escuchen bien, para que vean que Jesús no violó la ley. Dice la Biblia que la ley era sombra de los bienes venideros, pero ya vino Cristo, sacerdote de los bienes venideros. Hermano, si antes se necesitaba un sumo sacerdote, ahora solo necesitas a Cristo. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces checa que Cristo, Él es el cumplimiento de toda la ley. Él cumple como sacerdote, Él cumple como chivo expiatorio, Él cumple como el macho cabrío, Él cumple todo, Él cumple cada parte de lo que dice la ley. Él lo cumplió. Y el propósito de estudiar esto es para entender los bienes venideros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es nuestro sacerdote? Allá arriba, es Él. Él está intercediendo por nosotros, allá. Hay misericordia fresca cada mañana. Eso es provisión. Porque aunque Dios dice no peques, pero Él sabe que vamos a pecar. Pedro, antes que cante el gallo, ¿qué dijo? Me negarás. ¿Cuántas veces? ¿Qué representa eso? Antes de que suene la trompeta, Él sabe cuántas veces vas a pecar. La pregunta es ¿por qué Él sabe cuántas veces voy a pecar? Porque Él sabe todo lo que está aquí. Cuando tú dices, ay, es que Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Conoce un corazón rencilloso, peleonero, enojón, entristecido. Un corazón de baja estima, un corazón celoso, un corazón envidioso. Él lo conoce. Y como lo conoce, Él sabe que de ahí va a salir pecado. Tarde o temprano la vas a hacer. Y quién sabe por qué entre más te cuides para no pecar, cuando más rápido caes. ¿O no? Y en lo que ya no quieres pecar, ese es el pan diario. Y aún se cumple en el versículo de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sí, se cumple. Nomás que hay que saber entender para dónde apunta la palabra. Porque si no, como dijimos hace rato, nos quedamos mareados. Ahora escúcheme bien. Como Dios ya sabía que tú y yo vamos a pecar y ya hizo la provisión, mira, rasgó el velo del templo. ¿Sabes por qué lo rasgó? Para que no esperes un año. Los sacerdotes de Israel, el pecado tenía que esperarse un año. Tú ya no. En el momento que se rasgó, no tienes que esperar un año para entrar a la presencia. No tienes que esperar un año donde el pecado te tenga separado de Dios, ni un minuto siquiera. Ahora, para entrar a la presencia de Dios se necesitaba sangre. Ya Cristo depositó la sangre en el santuario y dice que esa habla bien a tu favor. Otro, el problema es que tenía que ir un sacerdote a depositar la sangre. Ya no necesitas uno, Cristo es tu sacerdote. Y el sacerdote está a tu favor. Ya no tienes que esperar. ¿Por qué Dios dio la provisión así? Porque Él sabe que íbamos a pecar. Pero quieres ver cómo te cobra. Aquí dice, y serás perdonado, y obtendrán el perdón. Y esa seguridad, si tú pecas, si tú llegaras a pecar y tú haces esto, yo te perdono. Es una seguridad. ¿Por qué? Porque yo sé que vas a pecar. No dejes que el pecado te engañe, porque el pecado te va a querer engañar, que yo ya estoy enojado, que yo ya estoy harto. El pecado te va a engañar, que yo no te voy a perdonar. Entonces por eso Él está proveyendo la seguridad de que será perdonado si vuelves a pecar. Pero ahora, a nosotros de la gracia, ¿cómo es que nos da la seguridad? Vengas aquí a Hebreos. Hermano, si usted no cree esta palabra, te la cobro.
Hebreos, vamos primero al capítulo 2. Si usted no ve esta palabra, te va a cobrar por sílabas. Porque se cansa mi voz, y no la crees, es en vano. Pero si usted la cree, solo ore por mí. Mira lo que dice capítulo 2. 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué? ¿Por qué la salvación es tan grande, hermanos? ¿Qué tú entiendes por una salvación tan grande? Hermano Simón. Que Dios nos está perdonando nuestros pecados. ¿Perdón? Que Dios nos está perdonando nuestros pecados. Está perdonando el pecado. ¿Por eso usted cree que es grande? No, por eso creo que sí está. No. ¿Por qué usted cree que la salvación es grande? Porque Dios es grande. Hermano Hortensia, ¿por qué cree que su salvación es grande? Porque, pues, tanto nos amaron que nos Y usted cree que la salvación es grande porque le amó y le dio a su hijo. Hermana Marcela. podría ser que porque grande fue el sufrimiento del Hijo de Dios, Porque grande fue el sufrimiento. porque nadie sufrió como él para salvarnos. Y por eso cree que la salvación es grande. Puede ser, pero no sé. Hermana Marcela, ¿por qué cree que la salvación es grande? Porque Cristo ya derramó su sangre. Porque Cristo derramó su sangre. Hermana Frank. Que fue gratis. Que es gratis. Porque es gratis. Un regalo. Hermano Cris, ¿por qué cree que la salvación es grande? Porque no la merecemos. Porque no la merecían. Hermana, ¿por qué usted, hermana Adela, por qué cree que la salvación es grande? Porque no la merecíamos. Porque no la merecíamos. Hermana Sonia. Ajá. Porque no la merecíamos. Hermano Alex, ¿por qué cree que la salvación es grande? Es el mejor regalo. Hermana Ana María, ¿por qué cree que la salvación es grande? Cuando tú no sabes qué significa que tu salvación es grande, con un desanimito ya ni la quieres cuidar. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra salvación? Sí. Dios es mi salvación. Mi salvación es grande porque mi Dios se dio a sí mismo, me dio su corazón, me dio su misericordia, me dio su bondad, me dio lo que es y lo que Él ama para Dios es salvo. Eso es que es grande. Porque se dio Dios a sí mismo, dio su gracia, que es su atributo de su corazón, dio su bondad, dio su misericordia, hermano, se dio a sí mismo y dio lo que más amaba a su Hijo. Por eso es grande la salvación. Ay, hermano, y descuidarla por una pequeña cosita, peor pecado. Pero escúchame. ¿Quieres ver cómo te asegura que ya te perdonó? Y aún si pecares futuramente ya estaba provisto tu provisión. Allí en el capítulo 2, en el verso 10, mira lo que nos dice. Porque convenía que por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Checa, hermano. Aunque Él sabe que nosotros pecamos, Él sabe que somos carnalitos,
Él no se avergüenza de llamarme hermano. Aunque en mi iglesia los pastores ya ni me vean con buenos ojos porque peque. Y aunque mi pastor se avergüence de mí porque lo dejé en vergüenza. Aunque mi pastor y mis hermanos se avergüencen de mí porque pequé, él no se avergüenza de llamarme hermano. Gloria a Dios. ¿Usted entiende eso? Ay, hermano, ya. Y estoy llorando, es que el pastor ya no me trata igual. Ay, hermano. El pastor no me trata igual. Hay de él si no nace de nuevo y se arrepiente, se va para el infierno, creyéndose bueno. Pero aquel no se avergüenza de llamar hermanito. Gloria a Dios. Aún conociendo lo que ya hice y lo que voy a hacer. Porque la verdad yo no sé qué voy a hacer mañana. Pero ya lo sabe, qué regazón puedo hacer mañana. Y aunque mis hermanos se avergüencen porque ¿cómo el pastor hizo eso? Ay no, qué vergüenza. Aquel no se avergüenza. Soy su hermano. Mira lo que dice en el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice? Nunca nadie puede decir es que la tentación fue más fuerte que yo. Nunca. Por eso es mejor reconocer, Señor, la verdad pequé, pues porque yo quería. Eso le agrada más a que digas, es que la tentación me venció. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Líbrame de tentación. Y líbrame es que yo venza la tentación, la domine y no me haga caer. Yo te voy a decir, una ocasión me vino una tentación. Escúcheme bien, porque lo que te vamos dando, Dios a mí me dijo que me iba a pasar por muchas cosas para yo entenderlas y sabértelas explicar. ¿Por qué? Porque tú la tienes que entender de una manera clara. Una ocasión iba yo a una, ¿cómo se podría llamar? A un evento. Y ahí voy, salgo, no agarro el carro, y ahí yo dije, no, llego, y voy manejando. Y de pronto que se me acercan unos cuantos demonios y me empezaron a tentar. Yo iba en la carretera y me empezaron a tentar como, bueno, y yo empezaba a meditar, bueno, pues yo ya necesito una esposa, Señor, también eso es bueno, y todo, y mientras mi mente empezó como que ya necesito una esposa, de dónde vas a mandar a quien vaya a ser, o qué, no va a haber, pero pues no creo, porque si fuera, y ahí voy. Pero mientras empiezo a pensar, empiezo a sentir así como un fuego de dardos, como que se me hace despertar la necesidad de tener una esposa, una compañera, una amiga con quien platicar, con quien convivir, con quien pasar y con quien descansar. Y eso, pero entonces yo pude percibir los demonios y empiezo a sentir los dardos de fuego y la mente empieza a trabajar también. Y ahí voy, yo apurado. Y quién sabe cómo que digo, a ver, espérate, Señor. Y mira que me dijo el Señor, es un espíritu de seducción. Yo, ¿cómo de seducción? Si es un espíritu de seducción, porque a donde va a haber muchas mujeres y bien arregladas. Y te están queriendo encender algo aquí para cuando llegues allá te flechen. Gracias, papá. Ahí está, digo, ahorita que se esperen estos demonios. Nomás ahorita que encuentro una entradita donde desviarme de la carretera. Y de verdad, hermanos, que estaba una entradita que me meto como unos 20 metros. Que paro el carro, que hago una reprendida, hermano. Que salieron volando los demonios con las tentaciones y todo. Y que le doy una vueltita al carro en oración y cúbreme el carro también. Llegué y ya vi lo que vi, no pasó nada. Él es poderoso a librar de la tentación. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios me enseñó esto. Otra ocasión, ahí viene la tentación, sí. Y yo dije,
Y esa vez como que ya estaba diciendo, Señor, a lo mejor es mi necesidad. De ya tener una compañera, pues siempre veo andan en equipito los matrimonios, y hasta los esposos bien contentos, ganan sus esposas. Y uno solitario. No, Señor, la Biblia dice que no pertenece que no. Y a veces me agarra el Señor con la Biblia, que eso es lo peor que me puede pasar a veces. ¿Por qué peor? Porque siempre me gana. Entonces, ahí va yo. Y esa vez me acordé de la otra vez. Dije, demonio encendido este. Dije, ok, Señor, ahorita me paro otra vez por ahí. Y me dice, Señor, ahora no te paras. Digo, no. Dile al demonio que Jesús ya derrotó esa tentación cuando Él lo tentó. Y Jesús vive en ti, tentación derrotada. Y así le dije, Satanás, ni voy a pelear contigo. Porque esta tentación que siento, ¿qué crees? Jesús ya te derrotó con esta. Él mora en mí, así es que no me vence. Así se fue todo. Porque aquí dice mi Biblia, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero hay que andar a la luz de la verdad. Porque si te engaña alguien una mentira aquí, con todo el conocimiento bíblico, aún no para el cielo. Porque dice que Él fue tentado en nuestra semejanza. Entonces Dios no se avergüenza que tú estás con la tentacioncita y ese fuego aquí que te quema y que parece fuego que dice, ay Señor, líbrame de esto, ay Señor, líbrame. El Señor sabe tu tentación, Él la sufrió, Él no cayó. Si tú caes, Él te dice, soy poderoso para socorrerte. Te libro de la tentación o te libro de tu caída, pero no me avergüenzo de llamarte hermano. ¿Cómo se llama eso? Provisión, porque Él sabe que nosotros vamos a volver a caer. Ay, pero usted yo neciamente, no Señor, ya no quiero caer, ya no quiero, ahora sí ya no voy a caer. No, eso es necios. ¿Sabes cuándo puedo decir al Señor, ahora sí no voy a caer? Cuando suba al cielo. ¿Por qué? Porque ahí está limpio mi corazón, ya soy santo, bendecido, estoy glorificado. Ahora sí Señor, ya no voy a pecar. Y dice Dios, mi hijo, te creo. Pues ahorita yo ya no voy a pecar. El Señor dice, ay, mi hijo, todavía no saben nada. Pero véngase más adelante. ¿Te estás edificando, hermano? Cancelamos. ¿Ah? Si ya usted no le edifica, cancelamos. Mira, véngase al capítulo 4, 14. Amén. 4:14. Hebreos. Seguimos Hebreos. Mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Escúchame bien. Tenemos un ¿qué? Un sumo sacerdote. Tienes que acercarte siempre a Él. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no ¿qué? Que no puedan compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para empezar, este sacerdote se compadece de mis debilidades. Se compadece de mis debilidades. Y usted, yo otra vez tuve que ser débil. Él compadeciendo de tus debilidades y tú enojándote por ser débil. ¿No crees que estamos medios intérpretes? ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús en el desierto? ¿Sabe qué dicen de Lucas y Mateo 4? Las 3 tentaciones de Jesús. 3. Aquí dice que fue tentado en todo. Que el evangelista nada más quiso registrar esas 3, pues eso no quería mostrar todo. Él quería dar otro enfoque, que el diablo estuvo ahí con Jesús. Pero él fue tentado en todo. Y todo es todo en nuestra semejanza pecaminosa. Él sintió el fuego de la fornicación. ¿Y por qué se compadece tu debilidad?
Porque Él se compadece y no se avergüenza de llamarte hermano. Y porque Él te viene a socorrer. Porque cuando tú y yo estamos atrapados en ese fuego de la tentación que ya, Señor, ya no puedo, ya no puedo, ay, me disculpas luego. El Señor dice, yo te entiendo porque yo sé lo que se sufre ese fuego de la tentación. Y te compadezco porque sé lo que se sufre la tentación. ¿Qué pastor te va a decir eso? ¿Qué pastor te va a decir, ay hermana, yo te compadezco y te entiendo porque yo sé ese fuego de la tentación lo que se sufre? Él, aún siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser tentado en todo. Dice que para ser fiel dándonos las misericordias. Cristiano y predicador que no da misericordia a los que le fallan, o cuando el pueblo falla, es porque él nunca ha entendido esto. Nunca ha entendido eso. Por eso cuando vemos en la iglesia que alguien peca, somos tan inmisericordios. Jesús por eso fue tentado siendo el Hijo de Dios. Él nos comprende y nos entiende porque Él sabe lo que es el fuego de la fornicación. Él sabe lo que es el fuego de lo que es el deseo natural sexual. Él sabe lo que es el fuego. ¿Acaso no fue pobre? ¿Por qué fue pobre? Para que aquí le viniera el fuego de la tentación de robar. Él fue probado en toda nuestra semejanza. No es que su mente pensó mal. Mi hermano, escúchame bien esto. El diablo, cuando te lanza la tentación, es un fuego que te empieza a carcomer y a quererse adueñar de tus pensamientos y tu corazón. Eso es lo que sufrió Jesús, no la mente pecaminosa. O sea, cuando Él dice que Él fue tentado en nuestra semejanza, es que si yo tengo fornicación, a Él le llegaron los dardos de fornicación para fornicar. Cuando Él dice que yo tengo el de codicia, el diablo le lanzó dardos de codicia. No significa que su mente actuó como yo, para que no contradizcamos la palabra. Y por cuanto Él sabe lo que es ese fuego, lo único que nos dice aquí, que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué te está asegurando Él? Él no acepta que tú le vengas a pedir perdón con esa carita de yo te lo juro que yo no fui. Ay, es que yo no sé qué me pasó. No. ¿Sabes por qué Él te dice, yo entiendo tus debilidades? ¿Por qué te dice yo entiendo tus debilidades? Para que tú le confieses sinceramente con gran confianza. Porque a Él no le gusta la hipocresía. Pero mira, seguimos leyendo. El 16 está la respuesta. Acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él dice, por cuanto Él entiende tus debilidades, pues acércate con confianza. No vas a llegar con un sacerdote que mi hermano, a veces hay gente que me dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, dígame. Hay hermanos que pues, no sé ni por dónde empezar. Bueno, por principio, bueno, sí. Y ya están dando vueltas y todo. Ya empieza, hermano. ¿En qué le puedo ayudar? Ay, pastor, que no sé cómo decir. ¿Por qué? Ay, hermano, que usted se ve tan santo que hasta siento que con lo que le voy a decir lo voy a manchar. Y a veces así creemos que Jesús es tan santo que si le hablamos las cosas como van, ay, el santo se va a enojar. No, Él dice, mira, Él fue tentado conforme tus debilidades, acércate con confianza, no hay nada que temer, Él te entiende. Él entiende lo que es el fuego de la lascivia, Él entiende lo que es el fuego de la lujuria, Él entiende eso porque el diablo le lanzó los dardos, pero Él no cayó. ¿Por qué? Porque adentro no tenía la naturaleza pecaminosa. Tú y yo caemos porque adentro está la naturaleza pecaminosa y la prende el diablo con el fuego. Él lanza el fuego, esta cosa es la mecha. Ya, que claro, sucede.
Él no cayó porque él adentro no tenía la naturaleza pecaminosa. Y tú y yo, como la tenemos adentro, ¿vamos a entender, mis amados? Pero sigamos leyendo, el 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, quiere decir que si está en el cielo Jesús, está a nuestro favor. Es lo que tienes que entender. 2. Para que se muestre paciente ¿con quiénes? Con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Ahora entiendo por qué a veces pecamos y Dios no nos castiga. Porque su paciencia funciona de dos formas. Dice Romanos, en su paciencia pasó por alto tus pecados pasados. Que en su paciencia no te castiga en los pecados presentes. ¿Por qué? Porque la meta de Jesús contigo es llevarte a la santidad y a la perfección. Tranquilo. Ah, no, pero Dios es tan santo que si no te arreglas ahorita te va para el infierno. Pero aquí dice claramente, para que se muestre paciente ¿con quién? Con los ignorantes. ¿Y qué leímos en Levítico? Que algunos pecaban por ignorancia. Mano, pues si todavía no conocemos la Z de la Biblia, ¿cómo vamos a librarnos? Entonces, Jesús dice que es paciente ¿con quién? Los ignorantes y los extraviados. Checa, aquí hay dos cosas. Ignorantes, que pecas sin entendimiento porque todavía no conocías esa área. Y extraviados es cuando tú ya conoces la verdad y te sales. Para con los dos, Él tiene paciencia. Porque Él no hace acepción de personas. Bendice a buenos y malos, justos. Justo, mi hermano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios de nuestra salvación. ¿No porque usted cree que hoy te salvó y mañana te va a castigar porque pecaste? Entonces, ¿para qué te salva? Si sabía que iba a pecar mañana, pues mejor ni te salva hoy. Mañana es mejor que te condene. O usted cree que Dios te va a dar, hoy sí te perdono, ya pecaste y ya mejor no te salvo. Te arrepentiste, te doy mi salvación de nuevo. Pues ahorita pecaste, quito mi salvación. No. Pero a veces el pueblo por ignorancia así piensa que es con Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, en Cristo Jesús nos perdonó todos nuestros pecados pasados. Perdona nuestros pecados presentes. Y ya hizo provisión para nuestros pecados futuros. Lo único que está intercediendo allá con el Padre es que no te falte la fe. Gloria a Dios. ¿La fe en qué? En que si yo pequé hoy, Él es mi Salvador. Pequé ayer, Él es mi Salvador. Si peco mañana, Él sigue siendo mi Salvador. Amén. ¿Y por qué pequé ayer? Pues soy pecador. ¿Por qué pecó? Pues sigo siendo pecador. ¿Y por qué pecaré mañana? Porque todavía soy pecador. Todavía el Espíritu Santo no ha destruido todo aquí. Por eso dice que el Espíritu Santo va a entrar ¿a dónde? Aquí a destruir ¿qué? Todas nuestras concupiscencias o los deseos de la carne, las obras de la carne. Hermanitos, si el Espíritu Santo no te destruye nada, tú no te podrás quitar nada. El Espíritu Santo te va a destruir el enojo, la codicia, la fornicación, la hechicería, todo. Y cuando Él destruye acá, entonces aunque el diablo te lance tentaciones, tú ya no caes porque no tienes nada acá. Pero a ver, dile al Espíritu Santo que trabaja 24 horas al día. Si Él sabe lo que hace, hermano. Lo único que Dios quiere es que confíes en que Él es tu Salvador. Él no se avergüenza de ti. Él es paciente contigo, se compadece de tus debilidades. Acércate al trono de la gracia. Solamente te pide un requisito. ¿Cuál es el requisito que nos pide? Véngase al capítulo 10.
10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Escúchame bien, hermano. Nadie puede entrar a la presencia de Dios sin sangre, ¿eh? Cuando hay hermanos que dicen, es que yo no siento la presencia de Dios, es que a mí no me tocó, pues es que querías entrar sin sangre. Antes de ir a la presencia de Dios tienes que proclamar la sangre de Cristo primero. Es que por la sangre que tú puedes acercarte, es por la sangre que estás limpio, es por la sangre que está a tu favor. Entonces cuando Dios ve sangre de Cristo sobre de ti, en tus labios, ahí viene. Nunca dirás que yo no siento a Dios. A veces queremos sentir a Dios porque yo soy bueno y porque lo quiero y lo busco. Ay, lo busco, hermano. Él es el que nos busca. A veces le robamos la gloria al Señor. Soy re feo, lo busco. Hermano, si Él no nos viera buscar, ni estuviéramos aquí. Amén. Amén, demos la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Ahí está, para que tú entres. Acerquémonos con qué. Mira, es más grato para Dios que tú le digas, mira Señor, pues la verdad, pues yo sé que tú ya lo sabes, yo pequé. Y sabes que era verdad, Señor, y pues ni me duele, porque pues estuvo sabroso el pecado. Es más, ni me duele ni me arrepiento, Señor. Pero sé en mi conciencia que eso es malo y a ti tú no te agrada. Vengo a pedirte perdón. Perdón es vuelve a Dios. Pues yo aquí estoy. Yo te digo que mi corazón, la verdad, ni creaste que está llorando ahorita. Pero no quiero que llore mañana si la condenación lo alcanza. Entonces, ¿qué le estás hablando a Dios? Con sinceridad. ¿Sabes qué? Pues haz que el Espíritu Santo quebrante mi corazón, porque yo la verdad ni creaste que estoy arrepentido. Entonces le estás hablando con qué? Con sinceridad. ¿Con qué le estás hablando? En plena certidumbre de... ¿Qué es plena certidumbre de fe? Yo soy pecador, el Señor. Esa es mi naturaleza. Pero Cristo es mi Salvador. Cristo, sé propicio a mis pecados. Solo tú me puedes salvar. Si tú no haces nada, yo estoy perdido. Si tú no mueves nada, yo me voy para el infierno. Así que, Señor, pues yo creo que solo tú eres mi Salvador. Solo tú me puedes salvar. Entonces, cuando eso es certidumbre de fe. Y luego, ¿qué nos dice? Purificar los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. Deja de estar pensando que a lo mejor Dios está enojado, que Dios ya se cansó. Purifica tu conciencia. Por eso leímos que dice que Él se compadece. Él no se avergüenza. Él te entiende. Él sabe. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. Eso es certidumbre. Eso es purificar el corazón de la mala conciencia, del mal conocimiento de Dios. ¿Y lavado los cuerpos con qué? Con agua pura. ¿Qué significa lavar los cuerpos con agua pura? Con la palabra, hermano. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Nada más déjenme lavarle los pies. Ándale, pues. A mí me llama la atención por qué Jesús le lavó los pies antes de morir. Checa lo que está diciendo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pues amén. Pero te voy a lavar los pies. Ah, no, a mí no me lava. Si no te lavo, aunque estés limpio por la palabra, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? ¿Sabe qué significa que le lavó los pies? Que aún el Señor los estaba lavando de los pecados futuros por su caminar en el servicio a Dios. Desde ahí estaba profetizando de Cristo, que su caminar sería purificado en el futuro por la provisión, hermano. Y usted peca y siente que ya el Señor ya está bien enojado y se fue al séptimo cielo. No, mis hermanos. Dice Pablo, que no te engañe el pecado.
Entonces, mis hermanos, cuando tú pecas y no crees que Dios te puede perdonar, entonces verdaderamente estás ofendiendo a Dios. Cuando tú pecas y tú crees que Dios ya no te entiende, entonces estás pecando más con Dios. Cuando tú pecas y te alejas de Dios porque tú sientes que ya no te lo mereces, estás despreciando no la salvación, lo estás despreciando a Él que te puede salvar. Todos aquellos que se van de los caminos de Dios porque según pecaron y ya piensan que Dios no, peor condenación les espera a ellos. Y todo aquel que abandonó a Cristo solo porque la hermana Fran guiñó el ojo, peor castigo van a recibir ellos, porque no están rechazando la salvación, están rechazando al Dios de la salvación, el que te puede salvar. Entonces, mis amados, mis amadas, Dios ya sabía que vas a pecar. Amén. Entonces, si Él ya lo sabe, ¿para qué tú te aferras? No, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar. Tanto te metes que no vas a pecar, que cuando pecas, tu orgullo herido es el que no te deja aceptar la bondad de Dios. ¿Estás entendiendo? Ay, hermanos, si la mentira del diablo es la que nos tiene atrapados. Por eso Jesús dijo, conocerá la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y te garantizo hoy que la verdad de Dios triunfó sobre la cabeza del diablo. Gloria a Dios. Así que si usted sentía que ya ha pecado mucho, Dios te ha dado esperanza. Así que si tú decías que ya no ibas a pecar, ya Dios te corrigió. Dice, mi hijo, te falta todavía. Todavía tengo que acabar con ese orgullo que está en el corazón. Tengo que acabar con esos celos que traes en el corazón. Tengo que acabar con esa rencilla que hay en tu corazón. Y mientras lo traigas eso, mi hijo, ¿de dónde vas a sacarme que no vas a pecar tú? Seamos sinceros con Dios. Somos pecadores por naturaleza. Solo Él es nuestra salvación. Amén.